¿Quién quiere hacer un resumen rápido? O escogemos al Bueno, azar acá. empezamos hablando de linealidad. Linealidad. A ver, ¿qué se dijo de linealidad? De que aplican las propiedades homogéneas y a ver, no recuerdo qué otra propiedad. La propiedad de La homogeneidad. propiedad, perdón, la propiedad de homogeneidad y la propiedad aditiva. ¿En qué consiste cada una de ellas? De que la propiedad o de homogeneidad, cuando aumenta el voltaje de entrada, perdón, creo, cuando aumenta también va a aumentar el valor de la corriente, De manera creo. proporcional. De manera proporcional, Sí, inversamente proporcional. directamente proporcional. Aumenta de manera directamente proporcional. En eso consiste la homogeneidad. Y la aditividad. Esa que la suma de las entradas de las respuestas acá, a ver, ¿qué es? Creo que era lo mismo, ¿no? Pero creo que por separado, cada resistencia en caso de un circuito. Esa no me acuerdo muy bien. Pues básicamente se refiere a que para encontrar el efecto total o la respuesta total de un circuito, puedo sumar por separado los efectos de las fuentes que existan en la red. De hecho, estuvimos viendo, si no me recuerdo, 2 ejercicios en donde precisamente aplicábamos esta característica. Y después, derivado de la aditividad, entramos a otro principio, que es el principio de superposición. ¿Qué dijimos entonces en cuanto al principio de superposición? ¿En qué consiste este principio de superposición? Si les acabo de mencionar que tiene que ver con aditividad, entonces ¿en qué consistirá el principio de superposición? De una suma algebraica. ¿De qué? ¿Suma algebraica de qué? ¿De los voltajes? A través de ese De elemento. voltajes, o de corrientes que cada una de las fuentes independientes presentes en el circuito eh, pueden estar contribuyendo con la respuesta. Señor García Reyes Ricardo, díganos cómo se aplica el principio de superposición. ¿Cuáles son los pasos para aplicar el principio de superposición? Que recuerdo era, no recuerdo bien el paso, pero era acerca de las fuentes independientes y creo que era determinar la salida. Después era sumar las contribuciones de cada fuente. Sí, es un procedimiento más o menos como usted lo describe. Nada más aquí había que aclarar que para eliminar el efecto de las fuentes de voltaje, en el circuito tengo que sustituirla por ¿qué? ¿Cómo elimino el efecto de una fuente de voltaje? Bueno, en las fuentes de voltaje se Por un reemplaza por un cortocircuito, ¿no? Ajá, en las fuentes de Y en las voltaje, corrientes se reemplaza por circuitos abiertos. por circuito abierto, ¿sí? Debido a la característica de eliminar el efecto de cada una de ellas. Bien, entonces aquí vamos a retomar ejercicios resueltos para superposición y vamos con el último ejercicio antes de entrar a el último ejercicio de superposición antes de entrar a Thevenin. ¿Ven claramente el circuito? Sí, mis. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente.
Entonces estamos en subtema 3.1, superposición. Ejemplo 3, use el principio de superposición para hallar corriente cero y voltaje cero en el circuito de la figura. ¿Dónde se encuentra la corriente cero? ¿Por dónde está circulando? Por la resistencia de Por la 10 ohms. resistencia de 10 ohms. O la resistencia de 10 ohms. Aquí la tenemos marcada. ¿Y dónde se encuentra el voltaje V0? En la Igual misma en la resistencia. resistencia. En la misma resistencia. ¿Qué diferencia encuentran de esta configuración a esta y a esta? Que hay una fuente dependiente Ajá, ¿de qué tipo es esta fuente dependiente? de corriente controlada por corriente. De corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente controlada? Amperes. Ajá. Y Y El cero. parámetro I0 involucra el la... parámetro viene siendo I0, que involucra la corriente que circula a través de la resistencia de 10 ohms. Ujú. Entonces, tengo que aplicar superposición. Entonces, aquí, aplicando superposición, voy a decir que la corriente I0 va a ser igual a la corriente I0', que va a ser la contribución de la corriente por efecto de la fuente de corriente independiente. ¿Cuánto vale la fuente de corriente independiente que está presente en el circuito? 6 amperes. 6 amperes. 6 amperes, ¿sí? Entonces, esta I' va a ser la contribución de esta fuente de corriente y esta IB' va a ser la contribución de esta otra fuente. Y para el voltaje V0, pues vamos a tener también algo parecido, pero con voltajes. Entonces, el voltaje V0 va a ser igual al voltaje V0' más el voltaje V0'. Comentamos también la vez pasada para qué nos puede servir este principio de superposición. ¿Qué dijimos? ¿En qué no puedo aplicar principio de superposición? Ayuda a analizar un circuito lineal con más de Sí, una fuente independiente. exacto. Entonces, esto me puede servir, sobre todo en sistemas de generación de energía eléctrica. Cuando tengo problemas con algún generador o alguna central que deja de funcionar, necesito analizar cuál es la contribución que da esta central o este generador para, en un momento dado, poder subsanar la demanda de energía eléctrica con otro generador u otra central que me dé un valor parecido a lo que el generador dañado pueda entregar. Bien, entonces aquí vamos con esta primera configuración. ¿Qué diferencia encuentran en este circuito con respecto al anterior? De que fue cambiada la fuente independiente de voltaje por un cortocircuito. Por un cortocircuito. Entonces aquí estoy eliminando el efecto del voltaje. Entonces aquí mi voltaje, al poner el cortocircuito, se me va a 0. Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es encontrar la contribución de esta corriente para después sustituirla acá en lo que es el principio de aditividad para encontrar a I0. Bien, entonces aquí vamos a hacer una simplificación del circuito para que podamos trabajarlo de mejor manera. Voy a transformar esta fuente a una fuente de voltaje. Y la transformación me dice que va a ser el valor de la fuente de corriente, que son 6 amperes, por el valor de la resistencia que se encuentra en paralelo a ella. Entonces aquí el valor de la fuente resultante de voltaje independiente va a ser de 240 volts. Y también, como esta fuente desapareció, ahora esta resistencia, ¿cómo está conectada con respecto a esta fuente controlada de corriente? En Paralelo. En paralelo, y se cumple entonces la condición de que si tengo una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, puedo hacer entonces la transformación de dicha fuente de corriente a una fuente de voltaje. Entonces, esta transformación me va a decir que el voltaje va a ser igual ahora a 4
veces I0. Aquí vamos a ponerle, para diferenciar las contribuciones, este es I0', este es, no, pero aquí ya le puse aquí un distintivo. Entonces vamos a seguir los distintivos que le puse a cada una de las contribuciones. Entonces, en primera instancia, la contribución de la fuente de corriente de 6 amperes la estoy llamando, acá la tengo como I01. Obviamente para la otra contribución la tengo como I02. La primera contribución en voltaje es V01 y V02. De acuerdo como tengo acá rotulado el circuito. Entonces aquí, en el cálculo de la nueva fuente de voltaje transformada, voy a emplear el parámetro que ya mencioné como I01. Entonces aquí va a ser, voy a multiplicar el valor de la fuente de corriente dependiente por la resistencia que tengo en paralelo a ella. Entonces aquí sería el nuevo voltaje, va a ser igual a 4 veces I01 por 20. Vean ustedes que en ningún momento quito el parámetro de control, que fue el error que cometieron muchos a la hora de hacer la transformación de fuentes, quitaban el parámetro y dejan a la fuente como una fuente independiente, siendo que es dependiente. Entonces la fuente dependiente no la puedo transformar a una independiente porque son de diferente naturaleza. Entonces aquí el nuevo voltaje de la nueva fuente serían 80 veces la corriente I01 y ahora esto se da en volts. Con estas transformaciones entonces el circuito va a cambiar de la siguiente manera. Entonces esta resistencia que tenía yo en paralelo la paso a serie. Ahora entonces en lugar de la fuente de corriente independiente pongo a la fuente de voltaje. Esta resistencia de 10 ohms, ahí la dejo. Esta resistencia de 20 que estaba en paralelo ahora pasa a serie. Y ahora entonces agrego de este lado la fuente dependiente que ahora va a ser de voltaje. Aquí entonces quedamos que de acuerdo a cómo está el sentido de la flecha, la polaridad va a ser más menos, y aquí sería su valor 240 volts. Acá la resistencia que está en serie con ella es de 40 ohms, la que le sigue es de 10 ohms, la otra es de 20 ohms, y la fuente de voltaje, de acuerdo al sentido de la corriente, este es el terminal positivo, este es el negativo, y su valor es de 80 veces corriente 0,1 volts. Ven ustedes que esta parte en donde está el parámetro de control en el circuito, esa parte no la modifiqué, no la transformé. Es una regla general. Algunos hicieron, no respetaron esta regla en el último ejercicio, entonces a la hora de hacer cambios en la red donde está el parámetro de control, se alteran mis valores. Entonces aquí lo aconsejable es que la parte de la red donde está el parámetro de control no la transforme ni la modifique. Bueno, entonces aquí con esto veo que el circuito pasa a ser un circuito más sencillo de una sola malla. Con esto voy a tener entonces que esta corriente que está pasando por aquí y que es corriente 0,1, si es un circuito serie, va a pasar absolutamente por todos los elementos que tengo en el circuito serie. Y de aquí entonces voy a ver cómo me quedan las polaridades de los voltajes. Aquí para la resistencia de 40, su voltaje es más menos, perdón. De este lado, aquí va a ser menos. Para esta resistencia de 10 ya está marcado por aquí el voltaje, que es el voltaje V01, y para esta resistencia de 20 también está la polaridad. Entonces de aquí lo que voy a hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Defino entonces el sentido de análisis en esta dirección. Esta es la dirección para el sentido de análisis. Y si parto de este punto,
¿Cuál es el primer término que voy a poner en mi ley de voltajes de Kirchhoff? En todo caso sería 200, menos 240 volts. Menos 240. Ajá. Menos 240. Después, Más 40 ohms. nada más. Es I01, ¿no? Más 40i. Es I0. Y 0,1, ¿sí? Acuérdense que estoy aplicando ley de voltajes, entonces debe ser resistencia por corriente. Y 0,1. ¿Qué otro voltaje voy a tomar en cuenta en mi ecuación de ley de voltajes? Tus 10 Más 10 y 0. Ajá. ¿Qué otro? El más 20 y 01. Y Ujú. la fuente de 80 ohms. De 80 Igual es amperios. I01. Y 0,1. ¿Qué más? Igual a 0. Igual a 0. Ujú. Entonces aquí vamos a simplificar, serían 40 más 10, serían 50, más 20 serían 70, más 80 serían, más 80 serían 150, 150 veces y corriente 0,1 igual a 240, pasando el término independiente hacia el otro lado. De aquí entonces tenemos que la corriente I01 va a ser igual a 240 entre 150. Haciendo operaciones, esto nos va a dar que 240 entre 150 son 1.6 amperes. Entonces, esta es la contribución de la fuente de 6 amperes a la corriente I0. Nos falta entonces ver cuánto va a valer el voltaje V01. El voltaje V01, ¿quién lo determina? Voltaje 0,1. La resistencia de 10 ohms. ¿Y qué más? Acá, voltaje I0. I0. I01. Esta es la idea. Entonces aquí serían 10 por 1.6, que es lo que acabo de encontrar para I01. Y entonces aquí la contribución de esta fuente de corriente de 6 amperes para el voltaje V0 es de 16 volts. ¿Sí? Bueno, hasta ahí preguntas, hasta ahí dudas. No, Inge. Creo que no. ¿No? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es eliminar el efecto de la fuente ahora de corriente. Entonces, para esto, esta fuente la voy a sustituir por, ¿qué es lo que tengo de este lado? Un circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto, ¿sí? Entonces ya mi circuito se reduce a la fuente dependiente y a la fuente independiente de voltaje. Entonces aquí también me conviene por aquí hacer una pequeña transformación de esta fuente de voltaje. La voy a transformar a una de corriente. Si la transformo a una de corriente, ¿qué voy a ganar? A ver, ¿cómo se modifica la configuración del circuito? A ver, entonces aquí la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son 30 volts y la resistencia que está en serie con ella es de 20. Entonces aquí esta nueva fuente de corriente independiente va a tener un valor de 1.5 amperes. Entonces, ¿qué modificación voy a tener en la topología del circuito? Del lado izquierdo, pues sigo teniendo a la fuente, perdón, a la resistencia de 40, la resistencia de 10. Aquí voy a tener entonces a esta fuente de corriente dependiente. Y ahora esta resistencia que está en serie con la fuente de voltaje va a pasar a una conexión de tipo paralelo.
Y en lugar de fuente de voltaje, ahora voy a tener una fuente de corriente. Entonces aquí tengo los 10 ohms. Y circulando a través de esta resistencia, ahora la contribución de la fuente de voltaje en corriente, que le estoy llamando I02. Y la contribución en cuanto a voltaje, que estoy llamándola como V02. Entonces acá la resistencia que tengo del lado izquierdo es de 40 ohms. La fuente sigue siendo de corriente controlada de 4 veces, ahora es I02 amperes. Esta resistencia es de 20 ohms. Y la fuente que antes era de voltaje, ahora es de corriente, pero la flecha va hacia abajo. ¿Por qué pongo la flecha hacia abajo? Porque el positivo sale hacia abajo mismo. Ajá, exactamente, porque el positivo está hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces ahora tengo aquí un circuito con ¿cuántos nodos? Este circuito, Con ¿cuántos nodos? 2 nodos. Entonces, si yo aplico en el nodo inferior la referencia de tierra, aquí ya sabemos que este voltaje va a ser 0, únicamente me queda un nodo con el que voy a trabajar para encontrar en primera instancia el voltaje y después la corriente que me interesa. Si trabajo con nodos, recuerden ustedes que mi ventaja es que al quitar este nodo voy a trabajar nada más una sola ecuación para este circuito. Entonces aquí voy a marcar que en este nodo tengo un voltaje 1. Bueno, entre este nodo y este. Se entiende que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, que sería el nodo superior y el de referencia. Entonces, en este circuito, ¿cuánto va a valer el voltaje en la resistencia de 20? ¿Cómo la tengo conectada? Pues vale lo mismo porque está en paralelo, ¿no? Exactamente, está en paralelo, tanto en la resistencia como en la fuente y esta rama, entonces tengo exactamente el mismo voltaje, tengo el paralelo con la característica de que el voltaje en todas las ramas va a ser el mismo. Bien, entonces voy a rotular aquí corrientes en cada una de las ramas, voy a llamarla como corriente 1, aquí está marcada la corriente de la fuente dependiente, y a través de la resistencia de 20, voy a marcar aquí la corriente 2. ¿Por qué razón pongo en esa dirección las corrientes en las resistencias? Porque va del punto de mayor a menor potencial. Siendo elementos pasivos, siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial para los elementos pasivos. En los activos ya está marcada la dirección de la corriente. Entonces, una vez que ya rotulé, ahora voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Y esta ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de todas las corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué corrientes están entrando al nodo? ¿Qué corrientes se dirigen al nodo? I02. I02. Bueno, ahorita vamos a ignorar en cierto momento a I02 y vamos a trabajar nada más las corrientes de rama. Cuando resuelva voy a relacionarlas I1 con I02. ¿Sí? Entonces, por el momento ahorita vamos a ignorarla. Voy a tomar en cuenta la corriente de rama I1, nada más. Entonces, ¿qué otra corriente entra? ¿O qué corriente entra al nodo? La de 4I02. Exacto, la de la fuente de corriente dependiente. Es entonces 4I02.
0,2. ¿Alguna otra que entre? No, es la única que entra. Y las que salen son la corriente 1, derrama, la corriente 2, también derrama, y la corriente de la fuente independiente con 1.5 amperes. Una vez que planteo ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué hago? ¿Con qué sigo? Aplica ley de Ohm para Aplico ley de las Ohm para las electricidades. corrientes. Entonces, en primera instancia, para la corriente 1, ¿qué voltaje voy a poner para la corriente 1? ¿Cuál es la diferencia de potencial que impulsa esta corriente 1? Del circuito lo tengo que ver. ¿Quién está Sea V0, ¿no? voltaje V1 sobre 0? 40, ¿no, profe? V0 no, porque esta es nada más de la fuente de la resistencia de 10. Entonces, Pero sería sobre 50, ¿no? Porque está la resistencia de 10 y la de 40. para 1, sí, para el voltaje 1. ¿Sí? Entonces ahorita por el momento vamos a ignorar este I02 y este voltaje 0,2. Vamos a trabajar nada más con lo que marqué para la rotulación del circuito. Entonces aquí sería el voltaje 1, que es la diferencia de potencial de este punto hasta entre la resistencia, bien dijo su compañera, de 50 ohms, que serían 40 más 10. Después, para la corriente 2, ¿qué voltaje voy a poner? Esta es la corriente 2. Voltaje 1 sobre 20. Voltaje 1 sobre 20. Y aquí entonces voy a tener que sustituir ya aquí en la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí hay otra cosa importante. Ahora sí vamos a ver cómo se relaciona esta corriente de rama I1 con la corriente que está atravesando la resistencia de 10, I02. ¿Cómo relaciono I1 con I02? Ahora sí la voy a tomar en cuenta. I1 es ¿Viene esta siendo la misma? sí, Es la viene misma siendo la pero con misma. signo contrario. Exactamente, es la misma, pero con sentido contrario. Entonces sería I1 es igual a menos I02. Entonces, esto nos va a ayudar para ir simplificando nuestra ecuación. Entonces, aquí voy a tener 4. Y en lugar de I02, voy a poner I1. I1. Menos I1. Menos I1. Y entonces, esto sería menos I1, que serían voltaje 1 sobre 50. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué? Aquí en la ley de corrientes tengo I02, pero I02 se relaciona con la corriente 1. La corriente 02 es el negativo de la corriente 1 y la corriente 1 es voltaje 1 sobre 50. Entonces, por eso es que aquí agrego un signo menos en el término de la fuente de corriente controlada por corriente. Esto va a ser igual entonces a la corriente 1 y la corriente 1 va a ser igual a el voltaje 1 sobre 50 más la corriente 2, que es el voltaje 1 sobre 20, más 1.5, que es la corriente de la fuente independiente de corriente. Ahora, para manejar números enteros, ¿por qué número me conviene multiplicar la ecuación? ¿Por 100? Vamos a multiplicar por 100 y entonces esto nos va a dar igual a 100 entre 50 por 4. 8. Sean menos 8 Menos veces 8. voltaje 1 sobre 50 igual a 100 entre 50, que serían 2 veces voltaje 1. 100 entre 20 serían 50 veces voltaje 1. Y 1.5 por 100 nos da 150.
150. Inge, ¿y no sería mejor hacer primero la multiplicación del principio? ¿Cuál? La de menos 4 por V1 sobre 50. Y así ya ver qué número eliminaría ya todos para que no haya fracciones. Ah, pero aquí ya, aquí por aquí, esto de hecho esto ya no va. Porque ya el 8 es el resultado de la, de multiplicar 100 por 4 entre 50. ¿Sí? Ok, sí. Sí, ahí me equivoqué, perdón. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Vamos a despejar, entonces aquí serían menos 8 veces voltaje 1, menos 2 veces voltaje 1, menos 50 veces voltaje 1, igual a 150. De aquí entonces serían, no, pero aquí estamos bien, si son 50. Sería 5, ¿no? 5, sí, por aquí vi algo raro, aquí son 5. Son 5. Entonces ya haciendo operaciones serían 8 más 2, 10, más 5 serían menos 15 veces voltaje 1, esto igual a 150. Y el voltaje 1 entonces serían 150 entre menos 15. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a menos 10 volts. Entonces ya teniendo el voltaje 1, ¿qué voy a poder determinar? En primera instancia, la corriente 1, ¿no? De acuerdo a la ley de Ohm, la corriente 1 va a ser igual a el voltaje 1 sobre 50. Pero ya mi voltaje 1 determinamos que es de menos 10 volts y serían menos 10 sobre 50, entonces la corriente 1 es de menos 0.2 amperes. Por lo tanto, la corriente I02 es igual a menos 0.2. ¿Por qué? ¿Por qué la escribo así? ¿Por qué agrego un signo menos? Porque dije hace rato que era lo contrario a la corriente 1, ¿no? El sentido contrario. Todos los sentidos contrarios que tenemos. Entonces, finalmente la corriente I02, que es la contribución de la fuente de voltaje para el circuito, tiene un valor de 0.2 amperes. Bien, entonces de aquí paso a calcular el voltaje V02, y este voltaje V02, que es el que está aquí, ¿quién lo va a determinar? ¿Cómo calculo este voltaje V02? Si aplico la idea Ohm, V02, ¿a qué va a ser igual? ¿O la corriente por la resistencia? Va a ser la corriente, que sería la I02, y que vale 0.2, y la resistencia a través de la cual está pasando esta corriente y se genera la caída de voltaje V02, es de 10 ohms. Entonces aquí el voltaje 0.2 es de 2 volts. Esa es entonces la contribución en cuanto a voltaje para la fuente de 30 volts. Entonces aquí al final decimos, aplicando aditividad, vamos a tener que la corriente I0 va a ser igual a lo que habíamos planteado acá al inicio, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a sumar los efectos de las dos contribuciones de las fuentes. Entonces, I0 va a ser igual a 1.6, que fue lo que obtuvimos acá en el primer análisis para la fuente de corriente I01, y 16 volts para el voltaje. Entonces, aquí será voltaje 0 igual a 16. Y aquí le voy a sumar la otra contribución que acabamos de determinar, que sería más 0.2, que es I02, y más 2, que es el voltaje V02.
Entonces aquí vamos a tener que la corriente I0 vale 1.8 amperes y el voltaje vale 18 volts. Y aquí tengo la respuesta a lo que me preguntaban en el enunciado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, maestra, todo está bien. Yo sí tengo una duda, Miss. Dígame. ¿Le puede regresar unas hojas adelante? ¿Cuántas? Atrás. ¿Aquí en este cálculo? Donde está calculando el menos 4 menos 4 por V, entre 50, ¿eso de dónde lo sacó? De aquí arriba, miren. Aquí este es 4 por I02, ¿sí? Pero I02, acá lo veo, ya lo relacioné con lo que tengo en el circuito. I02 es, bueno, si lo trabajo en función de I1, I02 es igual a menos la corriente 1 de rama. Y la corriente 1 de rama, aquí la tengo, es voltaje 1 sobre 50. Entonces, en lugar de poner I02, estoy poniendo lo que es la corriente 1, que es voltaje 1 sobre 50, con el signo menos que va acompañada por las direcciones que tengo aquí para la corriente I02, que va a la derecha, y la corriente 1 que va hacia la izquierda. Y ahí sale. ¿Ya lo vio? Sí, ya vimos. Gracias. Muy bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, entonces en estos tipos de circuitos se trabaja con fuentes de corriente. Depende de cómo esté la configuración. Les digo que conforme van resolviendo ejercicios pueden ir visualizando qué transformaciones me convienen para dejar al circuito lo más simplificado posible antes de solucionarlo, ¿sí? Una de las cuestiones que luego realizan por falta de experiencia es que quieren resolver los circuitos tal cuales están, sin visualizar por ello alguna transformación que pueda simplificarme los cálculos. Entonces, aquí el consejo es que siempre, antes de empezar a resolver cualquier circuito, visualice qué tengo en el circuito, qué puedo transformar, qué puedo simplificar para hacer más sencillo el circuito y obviamente más sencillo el cálculo, ¿sí? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, en la solución de sus ejercicios no hay una receta de cocina que siga yo al pie de la letra. Entonces tengo que trabajar de acuerdo a la topología del circuito, ¿sí? Claro, respetando siempre los principios y las leyes. Eso sí se puede hacer. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Creo que ya no, Miss. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente subtema. Y para esto vamos a visualizar la siguiente presentación. ¿Sí la ven en su pantalla? Sí, Miss. Entonces, el subtema es el subtema 3.2. El subtema 3.2, entonces, se refiere al teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin se aplica a circuitos eléctricos lineales. Seguimos trabajando todo nuestro curso con circuitos eléctricos lineales. ¿Qué es un circuito eléctrico lineal? Plano que trabaja solo en 2 dimensiones. Esa es una, pero principalmente está relacionado con la variación de los parámetros eléctricos. De hecho, lo acabamos de ver en el principio de esta competencia, en donde decíamos que la linealidad consiste en que la respuesta del circuito lineal es proporcional a la entrada. Entonces, si yo tengo una fuente de corriente directa alimentando un circuito, la salida, si la tomo como corriente, va a ser una corriente también de naturaleza directa con un valor proporcional al de la entrada. No puede ser posible que si yo tengo una fuente de corriente directa, la salida tenga una fuente de corriente alterna o exponencial. No, porque todos mis elementos son de tipo lineal, ¿sí? Esto no aplica obviamente a los elementos electrónicos ni a la electrónica, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a tener que es
aplicable. De hecho, todos los teoremas son aplicables para circuitos eléctricos lineales. 2, circuitos de 2 terminales. Entonces aquí mis 2 puntos de referencia van a ser 2 terminales con respecto a las cuales voy a realizar el análisis. 3, con cargas variables. Aquí cargas no las voy a tomar como el concepto de partícula intrínseca de la materia, sino carga en términos de ingeniería eléctrica, las cargas son los consumidores, ¿sí? Entonces son cargas variables o consumidores variables. Aquí podríamos hacer una analogía con lo que pasa en el sistema eléctrico nacional con respecto a la demanda de energía, por ejemplo, de las zonas residenciales. La demanda de energía en diferentes horarios del día es diferente. La demanda de energía en el día, energía eléctrica, con respecto a energía eléctrica en la noche, ¿creen ustedes que sea la misma o hay diferencia importante? Sí, diferencia. No hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, porque en el día, ¿qué es lo que nosotros utilizamos más en cuanto a consumo de energía eléctrica? Los electrodomésticos. Domésticos, básicamente, ¿no? Y ahorita en nuestras circunstancias, desgraciadamente, pues computadoras e internet, ¿no? Dispositivos móviles. Y en la noche, Las lámparas. las lámparas para la iluminación, todo, televisión para la entretención, inclusive hasta la madrugada, lámparas, y seguimos con internet y computadora porque tenemos que hacer mucha tarea, mucho trabajo pendiente. Entonces, eso sería en el transcurso del día. En las épocas del año, ¿qué épocas del año ustedes creen que haya mayor consumo de energía eléctrica? ¿Invierno? En invierno, Invierno. sí. Básicamente, en las partes donde tiene que haber forzosamente calefacción, pues obviamente la calefacción y todo lo que involucra los adornos navideños, ¿no? Las luces y todo eso. Entonces ahí se incrementa el consumo. Además también de cuando se podía. Las fiestas y las reuniones, cuando se podía. Bueno, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que la cantidad de energía que demanda el consumidor o la carga es diferente. Entonces, el SENACE, que es el organismo que realiza el control de suministro de energía, tiene que realizar un análisis para saber qué cantidad de energía o qué cantidad de plantas va a tener funcionando en el transcurso del día y cuáles van a entrar a funcionar en la noche o cuáles van a estar funcionando en el resto del año y cuáles van a entrar a funcionar en invierno, que es cuando más se demanda energía eléctrica. Entonces, este teorema es bien útil para estas situaciones. Se tiene que hacer un análisis para ver los consumidores qué cantidad de energía va a tomar. En circuitos de 2 terminales. Aquí nuestro circuito de 2 terminales va a ser el equivalente del sistema eléctrico nacional. También se aplica entonces en redes que necesitan circuitos equivalentes. Entonces aquí entraría lo que es obtener un circuito equivalente del sistema eléctrico nacional. Como veíamos al inicio en la competencia 1, los diagramas eléctricos de un sistema eléctrico de distribución o de generación de energía es muy complejo. Entonces hay que trabajarlo de manera simplificada y estandarizada. Entonces estos sistemas estas redes van a ser posibles de representarse a través de un teorema de Thevenin con mayor facilidad. El enunciado. ¿Qué me dice el teorema? El enunciado dice, a ver, señor Eli González, Eli, lea por favor el enunciado. González, Eli, ¿sí estaba presente o nada más pasó lista y se fue? A lo mejor tiene fallas con su internet. Ah, sí. Ya envió el mensaje, Miss. Sí, ya lo vi. Entonces está diciendo que si se lo escucha, no lo escuchamos. Bueno, alguien que sí se escuche. ¿Yo en qué? A ver, adelante, por favor, lea el enunciado. Dice, un circuito lineal de 2 terminales pueden reemplazarse por un circuito equivalente.
que consta de una fuente de voltaje VTH, que yo creo que es de Thevenin, o no sé. Sí, es Sí, correcto, sí. en serie con una resistencia de RTvenin. Exactamente. Entonces, me dice, si tengo un circuito lineal de dos terminales, este rectángulo me representa un circuito lineal que puede tener fuentes de corriente, de voltaje, resistencias y fuentes dependientes, ¿sí? Entonces, todo un circuito lineal y voy a tener dos terminales de referencia, terminales AB. Este circuito eléctrico lineal lo puedo reemplazar por una sola fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, y una sola resistencia de Thevenin. Entonces aquí viene la parte de la simplificación. Todo el circuito lo puedo simplificar a una sola fuente y una sola resistencia. Entonces este circuito es muy simple y la característica es que acá lo que es la carga, el consumidor va a tener la misma cantidad de corriente entrando hacia ella y va a tener la misma diferencia de potencial en los extremos a los cuales la estoy conectando, ¿sí? Entonces, podemos considerar que esta parte del lado izquierdo viene siendo un circuito equivalente de mi red nacional de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y acá viene siendo el consumidor, puede ser una ciudad, puede ser una colonia, un fraccionamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice Thevenin. Puedo reemplazar un circuito complejo de muchos elementos de tipo lineal a uno solo más sencillo, una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Ahora, ¿cómo voy a determinar estos parámetros? Dice, ¿dónde el voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto? Vamos a encontrar el voltaje en circuito abierto, en las terminales AB del circuito original. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a quitar la carga momentáneamente y dejo abierto el circuito. Entonces, teniendo abierto el circuito, con todo lo que tengo del lado izquierdo en el circuito lineal, voy a calcular el voltaje a circuito abierto. Y ese voltaje a circuito abierto va a ser el valor de mi fuente de voltaje de Thevenin. Después, la resistencia de Thevenin es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales AB con las fuentes independientes apagadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi red original voy a apagar todas las fuentes independientes y voy a calcular la resistencia equivalente. Obviamente también se entiende que la carga va a estar desconectada, entonces voy a alinear el efecto de todas las fuentes independientes. ¿Qué va a pasar con las fuentes dependientes? Se quedan igual, ¿no? Ajá, esas no las voy a eliminar. Acuérdense que esas no las puedo eliminar. Las puedo transformar, pero no las puedo eliminar. Entonces, en base entonces a la topología de las redes, vamos a ver que hay diferente forma de calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en resumidas cuentas? Tengo un circuito lineal de dos terminales, acá ya no tengo la carga, y entonces aquí tengo el circuito abierto. Si el circuito está abierto, ¿hay circulación de corriente en un circuito abierto? No, mis. No hay, pero sí hay voltaje. Entonces ese voltaje es el que voy a emplear para definir mi fuente de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje a circuito abierto entre las terminales AB. Y de este lado entonces tengo el circuito lineal con todas las fuentes independientes iguales a 0. Entonces todas las fuentes independientes las cancelo acá, las de voltaje. ¿Por qué las voy a sustituir para cancelarlas? ¿Por qué sustituyo una fuente de voltaje para cancelarla? Por una de corriente, ¿no? No. Por un Lo acabamos de cortocircuito. hacer en el ejercicio anterior. Por un cortocircuito. Por un cortocircuito. Vamos a sustituir las fuentes de voltaje por un cortocircuito. ¿Y las de corriente? Por un circuito abierto. Un circuito abierto. Por un circuito abierto. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá, ¿sí? Y cuando ya tengo esas cancelaciones, voy a ver cómo me quedan conectadas las resistencias para que después haga un cálculo tomando como referencias mis dos puntos A y B. Estos dos puntos A y B nunca los debo de perder porque con respecto a estos voy a estar calculando la resistencia de entrada que va a ser la resistencia de Thevenin. Bien, entonces aquí es donde aplica la parte importante de la identificación de cuándo las resistencias están en serie y cuándo están en paralelo. Y cuándo puedo reducirlas
ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? Entonces aquí es donde la mayoría de ustedes necesita reforzar su conocimiento porque todavía no saben identificar bien cuando una resistencia está en paralelo y cuando están en serie. Bueno, de acuerdo a la configuración del circuito se deben considerar 3 casos para el cálculo de la resistencia de Thevenin. Si el circuito resistivo, aquí, bueno, aquí tengo, en cada una de estas columnas tengo descritos a cada uno de los casos, el enunciado me dice, si el circuito resistivo no tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes. Resistencia de Thevenin es la resistencia de entrada que aparece en las terminales A, B. Entonces, cuando no tengo fuentes dependientes, es el caso 1, es el caso más sencillo. Elimino el efecto de todas las fuentes independientes y procedo a calcular la resistencia de Thevenin. En el caso 2, si el circuito resistivo tiene fuentes independientes y dependientes, determinar el voltaje OC. ¿Qué dijimos que era el voltaje OC? Lo mencioné en la lámina anterior. ¿Qué es el voltaje OC? ¿Qué es este voltaje? ¿Voltaje del circuito abierto? Voltaje de circuito abierto. Las literales son de acuerdo al inglés. Sería voltaje de open circuit, voltaje de circuito abierto, ¿sí? Entonces, primero tengo que determinar el voltaje de circuito abierto con las fuentes activadas. Todas mis fuentes voy a activar. Aquí no voy a cancelar ninguna. De hecho, tampoco en el siguiente cálculo. Entonces, una vez que ya tenga el voltaje de circuito abierto, paso entonces a hallar la corriente de cortocircuito, la corriente ICC, que es corriente de cortocircuito. Cuando se aplica un cortocircuito, las terminales AB. Y finalmente se aplica la ley de Ohm. Una vez que ya determiné voltaje a circuito abierto y corriente en cortocircuito, voy a determinar a través de la ley de Ohm la resistencia de Thevenin. Entonces, el cortocircuito, ¿qué va a hacer? Lo que voy a hacer es poner aquí un cable. Aquí voy a unir estos dos puntos. Aquí uno estos dos puntos. Y veo qué cantidad de corriente va a circular en ese cortocircuito, ¿sí? Entonces, en el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? En el cortocircuito valdría 0, ¿no? Porque, bueno, el cortocircuito se hace una falla de las resistencias. Exactamente. Entonces, la corriente va a valer, la resistencia va a valer 0. Por lo tanto, mi corriente va a ser amplia, supuestamente infinita, pero pues queda determinada por las fuentes de voltaje que están presentes en el circuito. Entonces, esa es la forma de trabajar para el segundo caso, cuando tengo fuentes independientes y dependientes presentes en el circuito. En el tercer caso, si el circuito resistivo no tiene fuentes independientes, solo tiene fuentes dependientes, notar que el voltaje a circuito abierto viene siendo igual a 0. ¿Por qué mi voltaje a circuito abierto va a ser igual a 0? En el tercer caso. Porque no está ninguna fuente. ¿Por qué qué, perdón? No, porque no hay fuentes. Porque no hay fuentes independientes. Recuerden que las fuentes independientes son las que suministran la energía, ¿sí? Entonces, si no hay fuentes independientes, obviamente las dependientes dependen de un parámetro que pueda generar la independiente. Entonces, si no hay fuente independiente, no hay voltaje circuito abierto. Entonces, eso es en cuanto al voltaje de Thevenin. El voltaje circuito abierto va a ser 0. Después, conectar una fuente de corriente de 1 amper a las terminales A, B y determinar el voltaje de AB para que con esto yo pueda auxiliarme y finalmente encontrar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser el voltaje VAB calculado cuando yo aplique una fuente independiente de 1 amper sobre 1 amper, ¿sí? Este valor de 1 amper puede ser 10, 100 o 1000 amperes. Recuerden ustedes que si es un circuito lineal, la respuesta que voy a obtener en cuanto a voltaje va a ser proporcional a lo que está entrando en cuanto a corriente. Entonces, como es un circuito lineal, aquí también puedo aplicar una fuente de voltaje y la respuesta que voy a obtener va a ser corriente. Entonces, como el circuito es lineal, la respuesta va a ser proporcional de voltaje y corriente o de corriente y voltaje.
No estoy alterando entonces la naturaleza del circuito. Bien, entonces son estos tres casos los que se pueden presentar en la aplicación del circuito del teorema de Thevenin. Viene una pregunta importante. ¿Qué es un circuito equivalente? Si todo el tiempo estamos hablando del teorema de Thevenin en la obtención de un circuito equivalente, entonces el circuito equivalente es aquel que se comporta externamente de la misma manera que el circuito original, es decir, que proporciona exactamente el mismo voltaje en sus terminales, el mismo voltaje y la misma corriente. Es un circuito equivalente. Entonces el circuito equivalente de Thevenin va a tener esta característica. Otra nota importante. Suele suceder que la resistencia de Thevenin adopte un valor negativo. Así que cuando estemos resolviendo ejercicios y nos encontremos que la resistencia de Thevenin me da un valor negativo, no quiere decir que esté mal mi solución. En este caso, la resistencia negativa, voltaje igual a menos corriente por resistencia, implica que el circuito suministra potencia, ¿sí? Entonces, estas son dos notas importantes que hay que tomar en cuenta cuando aplicamos Thevenin. Hasta aquí preguntas sobre el enunciado y sobre las características del circuito de Thevenin. Creo que no, Miss. Bueno, entonces, de aquí tenemos que en el módulo agregué por acá un resumen de esto que les acabo de platicar. Un resumen de los métodos para hallar el circuito equivalente de Thevenin. En este recuadro menciono los tres métodos. El método 1, cuando el circuito contiene resistencias y fuentes independientes, que es el caso 1. Aquí en el método me está diciendo paso por paso qué tengo que hacer. En el inciso A me dice desactivar las fuentes y hallar resistencia de Thevenin por reducción de las resistencias del circuito. Entonces el primer paso es desactivar fuentes y encontrar resistencia de Thevenin. En el inciso B, hallar el voltaje CAB o voltaje OC, como lo quieran llamar, que es el voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto con las fuentes independientes activadas. Eso es lo que tengo que hacer en el caso 1. A ver, en el caso 2, señor Eduardo Hurtado, ¿qué me dice en el caso 2? ¿Qué tengo que hacer? Léale, por favor. Eduardo Hurtado, caso 2. Sí, estoy aquí. Resistencias y fuentes independientes dependientes. Determinar el voltaje de circuito abierto VCAB con las fuentes activadas. B. Hallar la corriente de cortocircuito y ¿qué dice ahí? ICCO, ajá. ICCO cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB. Y C. Que RN es igual a VCAB sobre ICOO. Muy bien, entonces sería, es determinar el voltaje a circuito abierto, hallar la corriente en cortocircuito y finalmente en el inciso C, aplicar ley de Ohm. Sí, gracias, señor Eduardo. En el caso 3, señor Yair Montiel, léale por favor para el caso 3. Yair Montiel, ¿sí está? Ah, que ese es el chico que ya no Me viene. parece que mi compañero es el que salió de baja. Sí, ahorita ya me acabo de acordar, es que no lo he marcado en esta lista, perdón. Pues que lo Kena Nava, por favor, léale el tercer caso. Resistencias y fuentes independientes, sin fuentes independientes. Es anotar que VCAB es igual a 0 y conectar una fuente de corriente de, no alcanzo a ver. 1 ampere. De 1 ampere a las terminales A, B y determinar el voltaje en AB. Y después la resistencia de Thevenin es igual al voltaje y no alcanzo a leer las letritas chiquitas. Voltaje AB sobre 1. Voltaje AB sobre 1. Sí, gracias. Gracias. Entonces, finalmente, sea cual sea el caso, que tenga fuentes, resistencias y fuentes independientes, que tenga resistencias, fuentes dependientes o independientes, o que no tenga fuentes independientes, solo dependientes, finalmente mi circuito al final me tiene que quedar así. Una sola fuente de voltaje en serie con la resistencia de Thevenin. Entonces, VTH o voltaje de Thevenin es igual al voltaje
CAB, en este caso, o UOC, como lo quieran llamar, que es el voltaje de circuito abierto y está presente en estas terminales AB. Entonces, el teorema me va a permitir simplificar circuitos a una expresión muy simple como la que tengo por acá. Bien, pasamos entonces a ejercicios. Vamos a hacer ejercicios para ver cómo se aplica este teorema a los problemas ya específicos de circuitos eléctricos. Entonces volvamos al Jamboard. ¿Sí están viendo el ejercicio? Sí, Miss. Bien, entonces aquí el ejercicio que nos dice. Estamos entonces ubicados en el subtema 3.2, teorema de Thevenin. Caso 1. Ejemplo 1. Recurra al teorema de Thevenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms, que es esta que tengo acá, y la corriente la llamamos I2, en el circuito de la figura. Sugerencia, designe la resistencia de 2 ohms como la resistencia de carga, RL. Entonces esta resistencia de carga es con respecto a la cual voy a hacer el cálculo final de la corriente a través de ella, aplicando el teorema de Thevenin. Bien, entonces aquí, en este circuito que tengo del lado derecho, ¿qué diferencia encuentran con el circuito que tengo del lado izquierdo? ¿Qué diferencia hay entre ambos circuitos? Que no está la resistencia de 2 ohms. Ajá, entonces aquí, momentáneamente quitamos la resistencia de los 2 ohms y dejamos el circuito abierto en esos dos terminales que van a ser mis referencias, ¿no? Puntos A y B son mis referencias. Entonces aquí el voltaje VAB va a ser el voltaje que voy a determinar como voltaje de circuito abierto. De hecho, entonces aquí el voltaje VAB es como lo conocimos acá en la presentación como el voltaje Open Circuit, que finalmente viene siendo el voltaje de Thevenin. Bien, entonces aquí, ¿qué tengo que ver? ¿Qué es lo que sí está trabajando en el circuito? Si aquí el circuito está abierto, en esta parte va a haber circulación de corriente. No, Miss. Acá la resistencia, ¿a cuánto vale en el circuito abierto? ¿Sería 2, Miss? ¿2 ohms? La resistencia en circuito abierto. Es 0, ¿eh? En esta parte. No. La resistencia en circuito ¿Es abierto. infinito? Exacto. La resistencia es infinito. Por lo tanto, la corriente, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, lo único que vamos a tener presente va a ser el voltaje. Si la resistencia en circuito abierto es infinita, entonces la corriente es 0 y el voltaje sí va a estar presente. Entonces, en el circuito, la única parte donde va a circular corriente es en esta primera malla, porque tengo un circuito cerrado. Acuérdense ustedes que para que pueda existir corriente, debe de haber un circuito cerrado. Entonces, vamos a llamar a esta corriente X, por ejemplo. Entonces, esta corriente X, siendo un circuito cerrado, va a pasar por todos los elementos. No se va a derivar para acá. Es decir, aquí, podría decir alguien, bueno, aquí entra la corriente y se viene para acá. ¿Es correcto decir eso? Como dijo Miss. Puede decir alguien que la corriente X entra en este nodo y se viene para el lado derecho. ¿Es correcto decirlo? No, Miss. ¿Por qué? Porque ellas son diferentes mallas. ¿Esta es una malla? Bueno, sí. No, no es una malla. No, porque Una está malla- abierto, tiene razón. Exacto. Mira, se reparte, ¿no? Entre la resistencia en paralelo y la que está en serie hacia la derecha. De hecho, todo esto está en serie, ¿no?
Todo esto está en serie. Así Acá está es. abierto. Ujú. Entonces, recuerden ustedes que una malla es una trayectoria cerrada. Si acá no está cerrado, esta no es una malla. Esta sí es una malla porque está cerrado, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a determinar el voltaje. Vamos a determinar el voltaje VAB, que es el voltaje de Open Circuit, o voltaje de circuito abierto, y que va a ser el voltaje de Thevenin con divisor de voltaje. Ahora, ¿qué voltaje es el que me va a definir el voltaje en circuito abierto? Cuando En circula este la caso, los corriente... 9. ¿Perdón? ¿Qué voltaje es el que voy a medir acá si conecto un voltímetro? ¿Cuánto voltaje mediría yo acá en los terminales AB si conecto un voltímetro? ¿Serían los 9 volts, profe? Los 9 volts, esto quiere decir que en esta resistencia, en esta y en esta no hay caídas de voltaje, a pesar de que el circuito esté cerrado y hay corriente circulando. Es decir, los 9 volts están conectados aquí y acá y acá y acá. Se No, podría... No, no están conectados ahí. Entonces, si acá tengo el circuito abierto, obviamente en esta resistencia no hay circulación de corriente, ni hay voltaje. Entonces, este punto A lo puedo trasladar hasta acá. ¿Están de acuerdo? Sí, mis. Y este punto B lo puedo trasladar acá. También. También. Entonces, el voltaje VAB, ¿quién lo va a definir? La resistencia de 4 La ohms. caída de voltaje en la resistencia de 4 ohms. Entonces, eso es lo que les digo. Hacer un análisis antes de empezar a ver qué voy a hacer. Antes de empezar a plantear ecuaciones. Tengo que hacer un análisis. ¿Qué condiciones tiene el circuito? ¿Qué es lo que sí va a funcionar? ¿Qué es lo que no va a funcionar? Entonces, voy a tener que el voltaje de Thevenin, el voltaje entre los puntos A y B, va a ser el voltaje en la resistencia de 4. Entonces, aquí voy a tener que el voltaje de Open Circuit viene siendo el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Con divisor de voltaje, ¿cómo aplico la ecuación del divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms? ¿Cómo va la ecuación para divisor de voltaje? Es una forma de hacerlo, ¿eh? Tenemos otros métodos. Pero pues vamos a aprovechar lo que hemos aprendido. ¿Cómo aplico divisor de voltaje? Sería el voltaje que entra por... El voltaje no entra ni el voltaje sale, ni circula. No, el voltaje de la fuente. Ajá. Que son los 9 volts. Ajá. ¿Qué más? Por la resistencia que estamos buscando, que sería 4. Correcto. ¿Qué más? Sobre... Más la suma de todas. Sobre la suma de todas, que sería la de 4 más 6 más 4. Entonces, ¿qué sería? 9 por 4, 36 entre 14, ¿no? 36 entre 14. Esto nos va a dar en decimales 2.57 volts. Quiere decir entonces que entre los terminales AB voy a tener 2.57 volts y este va a ser mi voltaje a circuito abierto y va a ser mi voltaje de TV. Bien, hasta aquí preguntas sobre cómo determinamos este voltaje. Más tengo una, mis. Sí. Que entonces el método para poderlo determinar es dependiendo de lo que queramos. Divisor de voltaje. Sí. Sí. Si quiero voltaje, pues, y si las condiciones del circuito me lo permiten, aplico divisor de voltaje. Otra forma de poder encontrarlo es primero encontrando aquí la corriente en este circuito, que será a través de la ley de voltajes de Kirchhoff, y una vez que encuentre la corriente Ix, entonces aquí voy a calcular el voltaje en esta resistencia con ley de Ohm, que sería multiplicar los 4 ohms por la corriente Ix. Esa es otra forma.
Entonces, por eso les decía que esta unidad va a conjuntar todos los conocimientos que adquirimos en las dos primeras competencias. Puedo aplicar divisor de corriente, divisor de voltaje, transformaciones de fuentes, transformaciones estrellas, tarea delta, mallas, nodos. Pues aquí ya puedo aplicar lo que yo aprendí de acuerdo a cómo está el circuito lineal de dos terminales. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasar al siguiente cálculo? Yo, ahí en el circuito abierto que hizo en la resistencia de 2, es parte del procedimiento que explicó hace un rato, ¿verdad? Sí, de hecho acá lo mencionan, sí. Esta es mi resistencia de carga, entonces es parte del procedimiento. Tengo que tener un circuito abierto. En el enunciado se menciona que se aplica el teorema para un circuito de dos terminales. Entonces necesito generar el circuito de dos terminales abriendo el circuito, quitando la resistencia de 2. Bien, ¿más preguntas? Creo que no, Miss. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos falta calcular? Ya tengo el voltaje de Thevenin. ¿Qué más necesito calcular? La resistencia. La resistencia de Thevenin. Entonces, en la metodología me dicen que voy a eliminar el efecto de las fuentes independientes. Si tengo una fuente de voltaje independiente, la vamos a sustituir por un cortocircuito. Y en este cortocircuito, yo sé que el voltaje en el cortocircuito es 0. Ya estoy eliminando la fuente de voltaje. Y lo que tengo que hacer entonces es ahora determinar con respecto a las terminales AB cuál va a ser la resistencia equivalente. ¿Cuál es mi resistencia equivalente? ¿Sí? Entonces, sin perder de vista los terminales AB, siempre voy a empezar a reducir desde el punto más alejado a donde tengo las terminales AB. Entonces, voy a empezar por reducir estas dos resistencias. ¿Cómo las tengo conectadas a esas dos resistencias? En serie. En serie. Entonces, voy a empezar a reducir desde la parte más alejada del circuito, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, tengo 4 y 6, todo esto está conectado en serie. ¿Sería correcto decir eso? No. ¿Por qué? Por las otras resistencias. Por esta resistencia que tengo aquí y por las terminales. Entonces aquí hay que ser bien cuidadosos. Entonces aquí voy a tener entonces en primera instancia la resistencia serie 1, que va a ser de 4 más 6, entonces aquí serían 10 ohms. Una vez que ya hice esa reducción, entonces el circuito se va a simplificar y voy a tener en lugar de dos resistencias, una sola que va a estar en paralelo con la resistencia original del circuito, que es de 4 ohms, entonces esta va a ser de 10. Acá entonces tengo la resistencia de 5 y voy a tener entonces acá los terminales de referencia, que son los terminales AB, que nunca debo de perder. Entonces, ¿cuál sería la siguiente transformación? Sigo trabajando en la parte izquierda. Ahora voy a tener Pues que... ahora, ¿Sí? bueno, que ahora hiciera lo de las dos resistencias como él lo marcó. Ajá, ¿cómo las voy a reducir? En serie, en paralelo. En paralelo. En paralelo, entonces ahora voy a obtener aquí la resistencia paralelo 1, que sería 10 por 4 sobre 10 más 4. Esta resistencia paralelo 1, Oiga, Miss. dígame. ¿Por qué ahí dice 50? ¿Dónde? Perdón. Ahí en donde está la resistencia. Sí, gracias, sí, aquí me equivoqué. Son 5, gracias. Gracias. Bien, entonces aquí en la paralelo serían 10 por 4 serían 40, entre 14 serían, no, sí, 40 entre 14, y haciendo la operación decimal serían... 2.85. Sí, muchas gracias, 2.85 ohms.
Bien, entonces esto ya implica que el circuito se simplifique todavía más. Entonces voy a tener la resistencia equivalente R paralelo 1, la resistencia original de 5 ohms, los terminales abiertos A y B. Y finalmente, ¿qué reducción es la que voy a hacer? Ya con el circuito en esa forma. En serie ahora sí se puede hacer, ¿no? Ajá, ahora sí las puedo hacer en serie. Entonces, esta es de 2.85 ohms. Y esta es la original de 5 ohms. Entonces, aquí voy a tener que la resistencia equivalente va a ser de 5 más 2.85. Y esto nos va a dar que la resistencia equivalente es de 7.85 ohms. Y esto implica que esta sea mi resistencia de Thevenin. Entonces ahí ya encontré el otro parámetro que debo de tener para poder armar mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Entonces procedo a elaborar mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces, ¿cómo voy a dibujar mi circuito equivalente de Thevenin? Una vez que ya calculé el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Pone el voltaje total y la resistencia total. Ajá, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces ya este circuito es mi circuito equivalente. Estos son los terminales AB. Entonces esta es mi resistencia de Thevenin, que es de 7.85 ohms, según el cálculo que acabamos de hacer. Y el voltaje de Thevenin es, ¿de cuánto nos dio? A ver, es de 2.57. 2.57 volts. ¿Con qué polaridad voy a poner esta fuente? ¿Qué referencia voy a tomar o qué criterio voy a tomar para poner la polaridad en esta fuente? ¿Qué es bueno tomar como criterio para poner la polaridad en la fuente? Obviamente, si es un circuito equivalente, pues debo tomar en cuenta al circuito original. Y en el circuito original, si la polaridad de la fuente es en este sentido, aquí voy a tener entonces que hay una corriente que impulsa esta fuente que se va a dividir acá en dos corrientes. De hecho, acá está marcada la corriente que nos interesa, que es la corriente 2. Entonces, si yo coloco a la resistencia de 2 ohms, ahora sí, para calcular su corriente en el circuito equivalente de Thevenin, entonces coloco la resistencia de 2 ohms, que es mi resistencia de carga, y marco ahí el sentido de la corriente a través de ella, que es en esta dirección. Esa sería mi corriente I2. Para que la corriente circule en esta dirección, ¿cuál tiene que ser la polaridad de la fuente? ¿Arriba positivo y abajo negativo o viceversa? Arriba positivo y abajo negativo. Esta sería mi polaridad. Entonces, esa es mi referencia. Vuelvo al circuito original y veo con esta polaridad de fuente en qué sentido circula la corriente en la resistencia de carga. Esta corriente de carga, que es I2, entonces en el circuito de Thevenin tiene que circular en la misma dirección, por lo tanto la polaridad en la fuente de voltaje de Thevenin tiene que ser tal que me permita que la corriente circule en la misma dirección, es decir, en esta dirección, ¿sí? Bien, entonces lo que me están preguntando viene siendo precisamente la corriente I2. ¿Cómo determino esta corriente 2 ya con mi circuito equivalente de Thevenin? ¿Cómo determino esta corriente I2?
Voltaje entre resistencia. Ujú. Voltaje entre resistencia. Punto ¿Qué? 57 entre 7.85. ¿Nada más? ¿Esta no tiene nada que ver? Ah, no, sí, también. Entonces sería 9.85. 9.85, que sería la resistencia total de ese circuito serie. Entonces aquí la corriente 2 va a ser de 0.26 amperes. 0.26 amperes. Entonces aquí ya con este circuito simplificado, pues simplificó también el cálculo de la corriente. ¿Sí lo ven? Claro que sí, Miss. Bueno, entonces preguntas hasta aquí, ¿dudas? Por el momento no, Miss. Hasta ahorita está sencillo. Perfecto. Bueno, entonces